Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Hoy tenemos preparada una reflexión que precisamente estaba hablando con un hermano mayor, que lleva toda la vida en la iglesia y que me estaba relatando su preocupación, ¿verdad?, de la falta de un mensaje claro, conciso, de preparación para el pueblo de Dios, teniendo en cuenta que estamos ya en los últimos momentos, ¿verdad? Antes de que nuestro Señor venga. Em, este mensaje ya estaba preparado, ¿verdad? No está preparado eh, expresamente debido a esta conversación, pero es un mensaje que espero, mis queridos hermanos, que nos ayude a reflexionar, pero sobre todo me gustaría, a pesar de todo lo que está por venir, que tengamos la certeza de que nuestro Dios nos acompaña. Todos aquellos, y vamos a ver en el texto, ¿verdad? Todos aquellos que lloran, están preocupados y que desean que nuestro Señor venga, ¿verdad? Y que cuanta más gente sea capaz de entender y aceptar este mensaje de salvación, pues que tengamos todos esta esperanza, esta bendita esperanza, ¿verdad? Que estamos bajo protección, que nuestro Dios está con nosotros. Es verdad que vamos a pasar por una serie de eventos y es necesario, ¿verdad? Lo mismo como nuestro Redentor tuvo que pasar por lo que tuvo que pasar para poder rescatar a su pueblo, nosotros vamos a tener que pasar por cierta experiencia, pero que tengamos la certeza, la firme convicción de que estamos bajo protección, bajo supervisión, ¿verdad? Y que no tenemos por qué tener temor. El temor tiene que ser por no hacer la preparación que corresponde. Pero si estamos preparándonos, si estamos haciendo lo que nuestro Redentor nos encomendó, no tenemos por qué tener ningún miedo, ninguna desesperanza, ni nada por estilo. Bien, vamos a tratar de entender qué es lo que nuestro Dios nos manda. El título de esta reflexión es Victoria para los que buscan la liberación. Victoria para los que buscan la liberación. Y vamos a ver de qué nos quiere hablar. Me fue mostrado el pueblo de Dios. Y aquí debemos de tener en cuenta que estamos hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, me fue mostrado el pueblo de Dios y lo vi poderosamente sacudido. Algunos, con robusta fe y clamores de agonía, intercedían ante Dios. Por lo tanto, podemos entender que el pueblo de Dios tiene que pasar una experiencia que no es fácil. Pero como vamos a ver, estamos atendidos, no estamos desprovistos de poder. Por lo tanto, no hay ninguna razón, a pesar de por lo que tenemos que pasar, de tener ningún miedo ni estar desesperados, nada por estilo. Tenemos que preservar la fe, porque nuestro Dios está con nosotros. Vi que algunos no participaban en esta lucha e intercesión. Y aquí quiero recalcar, porque lo dijimos, ¿verdad? Y el título también dice, la victoria y es para los que buscan la liberación, ¿verdad? Y desgraciadamente entre el pueblo de Dios hay quien no, aunque no se dan cuenta, ¿verdad?, que están en esta situación, pero hay quien no. Y eso es lo que el texto trata de advertirnos, porque estamos a tiempo todavía, de que tengamos cuidado, ¿verdad? De hacer la preparación que corresponde. Por lo tanto, el texto dice sigue. Vi que algunos no participaban en esta lucha e intercesión. Parecían indiferentes y negligentes. No resistían a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una espesa nube.
vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos. Atentos lo que está diciendo aquí. Dice, vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos. ¿De cuál? De aquellos que no participaban en esta lucha de intercesión, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. Entonces dice, de estos, los ángeles de Dios se apartaban y acudían en auxilio de los que se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse. Aquellos que oraban por el pueblo de Dios, que estaban preocupados, dice, procuraban ayudarse entre ellos, aparte de que los ángeles también los protegía, porque vemos lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Clamando perseverantemente a Dios. Pero los ángeles nada hacían por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, es decir, hacer esta obra de preparación, ¿verdad? Y dice, y los perdí de vista. Van a quedar perdidos. Esto sí que es un mensaje de preocupación para todos aquellos que están despreocupados en realidad, ¿verdad? Teniendo una falsa esperanza, una falsa fe, ¿verdad? Pero aquellos que buscaban y luchaban en esta intercesión, aquellos estaban acompañados por los ángeles de Dios, ¿verdad? El texto nos lo dijo, ¿verdad? Mientras los que oraban continuaban clamando con fervor, recibían a veces un rayo de luz que emanaba de Cristo para alentar su corazón e iluminar su rostro. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y creo que todos podemos estar atentos y darnos cuenta que estamos en pleno zarandeo, ¿verdad? Si miramos lo que está pasando alrededor, dentro y fuera de la iglesia, yo creo que podemos con firmeza decir, este zarandeo ha empezado, ¿verdad? Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio. Es decir, lo que en realidad tratamos de hacer aquí, ¿verdad? Y que este mensaje suele molestar mucho, pero este es el directo testimonio, no es otra cosa, ¿verdad? Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio, que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad? Es decir, este es un llamado a la preparación, un llamado a la obediencia, ¿verdad? Y fijaos lo que dice, este consejo, ese directo testimonio, ¿verdad? Dice, ¿tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba? ¿Verdad? Quien recibe este mensaje y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad, ¿verdad? Tomará su decisión, ¿verdad? Fijaos, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y en verdad también está ocurriendo, ¿verdad? Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. El testimonio del testigo fiel no ha sido escuchado, sino a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tiene en poca estima, y en verdad es lo que está pasando en realidad, cuando no se lo descarta por completo, es decir, como si no existiría un tal mensaje, un tal testimonio, ¿verdad? Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Profundo arrepentimiento. Y todos los que lo reciban sinceramente le obedecerán y quedarán purificados. ¿Cómo quedamos purificados? Fijaos lo que dice. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento y todos los que lo reciban sinceramente le obedecerán y quedarán purificados. Por lo tanto, ¿entendemos la obra? ¿Sí? Dijo el ángel, escuchad. Pronto oí una voz que resonaba como si fueran muchos instrumentos musicales
de acordes perfectos y armoniosos. Eran incomparablemente más melodiosa era incomparablemente más melodiosa que cuantas músicas hubiera oído hasta entonces, y parecía henchida de misericordia, compasión y gozo santo y enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo: mirad. Fijé la atención entonces en la hueste que antes había visto, tan violentamente sacudida. Vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu. Y atentos aquí, los rodeaba doble número de ángeles custodios. Dice, los rodeaba doble número de ángeles custodios. Y una armadura los cubría de pies a cabeza. Es decir, estaban protegidos, hermanos. Es verdad que los tiempos que van a venir, y los que estamos ya, de hecho, ¿verdad? Es el inicio de todo lo que sabemos que está por venir. Van a ser difíciles, pero fijaos lo que nos dice Dios, porque este mensaje viene de lo alto, queridos hermanos. No tenemos por qué estar preocupados. Los rodeaba doble número de ángeles custodios, y una armadura los cubría de pies a cabeza. Por lo tanto, estaban bajo protección. Por supuesto, todos aquellos que se han preparado para este momento, ¿verdad? Marchaban en perfecto orden, firmemente, como una compañía de soldados. Sus semblantes delataban el severo conflicto que habían sobrellevado y la desesperada batalla que acababan de rendir. Sin embargo, sus rostros, que llevaban la impresión grabada por la angustia, dice, fijaos aquí, resplandecían ahora, iluminados por la gloriosa luz del cielo. ¿De qué está hablando aquí? Es que estaban acompañados por el Espíritu de Dios, queridos hermanos. Y lo vamos a ver porque todavía nos queda un poco de texto. Vamos a ver todavía que no hay razón para estar desesperados. Ninguna. Preparémonos, porque Dios hará la parte que le corresponde sin lugar a dudas. Resplandecían ahora iluminados por la gloriosa luz del cielo. Dice, habían logrado la victoria, y esto despertaba en ellos la más profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. ¿Y de qué nos habla en realidad aquí? Aquí habla del Apocalipsis 19, ¿verdad, mis queridos hermanos? Es decir, que el Espíritu de Dios ya estaba habitando en ellos, por eso resplandecían. Dice, resplandecían ahora iluminados por la gloriosa luz del cielo. ¿Qué es esa luz del cielo? Es el Espíritu de Dios en nosotros, queridos. Recordad cómo estaba Adán antes de pecar, ¿verdad? Él emanaba su ropa era una ropa de luz. Pues ahora eso nos está hablando del Apocalipsis 19. Estábamos ya sellados, ya el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y por eso resplandece iluminados por la gloriosa luz del cielo. ¿Sí? El número de esta hueste había disminuido. Con el zarandeo, algunos fueron dejados a la vera del camino. Los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, clamando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron regazados en tinieblas. Y qué pena, queridos, estar en el pueblo de Dios y sin embargo perderse la eternidad, ¿verdad? ¿Por qué? Por indolencia, por despreocupación, ¿verdad? Por confiar en un falso mensaje. Esta es la dura realidad, por desgracia. Pero es lo que nos manda Dios del alto. ¿Y por qué nos lo manda este mensaje anticipado? Precisamente para que despertemos, queridos hermanos, para que hagamos la preparación que corresponde para este momento, ¿verdad? Pero sus lugares fueron ocupados enseguida por otros, que se afiliaron a la hueste que había aceptado la verdad. Los ángeles malignos seguían agrupándose en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. No los pueden tocar ya, ¿verdad? Oí que los revestidos de la armadura proclamaban la verdad con gran poder. Este es
el mensaje que se da, es último mensaje que se da al mundo, ¿verdad? A aquellos que no han conocido a Dios realmente, ¿verdad? Oí que los revestidos de la armadura proclamaban la verdad con gran poder y ella producía su efecto. Lo dijimos en otros momentos que esta es la mayor obra que se ha hecho nunca jamás, ¿verdad? Sobre todo el planeta, porque ellos ahora son seres de luz. El Espíritu de Dios habita en ellos, ¿verdad? No olvidemos esto. Vi a las personas que habían estado atadas, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres, los sinceros a quienes hasta entonces se les había impedido oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes. Tan solo la verdad les parecía sublime y la valoraban más que la misma vida. Habían tenido hambre y sed de verdad. Pregunté por la causa de tan profunda mudanza y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia de Dios, el potente pregón del tercer ángel. Pero esto es para el mundo, queridos, ¿verdad? Formidable poder tenían aquellos escogidos. Fijaos lo que dice: formidable poder tenían aquellos escogidos. Dijo el ángel: mirad, vi a los impíos malvados e incrédulos. Estaban todos muy excitados. El celo y poder del pueblo de Dios los había enfurecido. Cundía entre ellos la confusión. Vi que tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios. Dicen en contra de la hueste que tenía la luz y el poder de Dios. Pero esta hueste, aunque rodeadas por densas tinieblas, se mantenía firme, aprobada por Dios y confiada en Él. Los vi perplejos. Luego los oí clamar a Dios ardientemente, sin cesar día y noche. Esto es un paso atrás y nos vuelve a explicar lo que leímos antes, ¿verdad? Pero un poco más a detalle, ¿verdad? Oí estas palabras: hágase, Señor, tu voluntad. Si ha de servir para gloria de tu nombre, dale a tu pueblo el medio de escapar. Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte. Aquí estamos en el momento en donde se da el decreto de muerte, ¿verdad? Nos han sentenciado a muerte, pero tu brazo puede salvarnos. Estas son todas las palabras que puedo recordar. Todos mostraban honda convicción de su insuficiencia y manifestaban completa sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo, todos, sin excepción, como Jacob, oraban y luchaban fervorosamente por su liberación. Poco después que estos seres humanos iniciaron su anhelante clamor, los ángeles, movidos a compasión, quisieron ir a liberarlos, pero un ángel alto y de aspecto imponente no lo consintió y dijo: todavía no está cumplida la voluntad de Dios. Han de beber del cáliz, han de ser bautizados con el bautismo. ¿Qué bautismo? Que el Espíritu de Dios vuelva a habitar aquí, ¿verdad? Hay que entender que lo que estamos leyendo ahora es otra vez un paso atrás para volver a entender lo que leímos al inicio, ¿verdad? Por lo tanto, aquí es cuando ellos reciben el bautismo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en nuestro templo. Apocalipsis 19. La ropa que se nos da, ¿verdad? Es la metáfora, pero aquí es el cumplimiento, ¿verdad? El Espíritu de Dios volverá a habitar en nuestro templo. Y a partir de ese momento vamos a ser cubiertos con esa ropa de luz, ¿verdad? Y predicaremos la palabra de Dios con poder, ¿verdad? Al mundo. Fijaos aquí. Pronto oí la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. Hubo un gran terremoto, por doquiera se derrumbaban los edificios. Vamos a pasar por experiencias complicadas, ¿verdad? Pero no tenemos que estar preocupados. Si hemos hecho la preparación que corresponde y estamos en oración, no hay por qué estar preocupados, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí. Oí entonces un triunfante cántico de victoria, un cántico potente, armonioso y claro. Miré a la hueste que poco antes estaba en tan angustiosa esclavitud y vi que su cautividad había cesado.
¿Qué dice? La iluminaba una refulgente luz. ¿A quién? A esta hueste triunfante, ¿verdad? A este grupo de personas, al remanente, a los 144.000. Dice, a estos la iluminaba una refulgente luz. Es decir, por decreto divino, ¿verdad? Porque dice, pronto oí la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. Este es el decreto divino. También aparece en la visión de los dos tronos, ¿verdad? También aparece este mensaje, este decreto divino. Y ese decreto es precisamente eso, que el Espíritu ocupe su lugar en nuestro templo, ¿verdad? Y después la iluminaba una refulgente luz. O sea, se escucha este cántico y de repente estamos iluminados. Señal de que su Espíritu habita en nosotros de nuevo. Que esta conexión, este matrimonio del cual tanto hablamos, pues se ha hecho realidad, ¿verdad? Cuán hermosos parecían entonces. Se había desvanecido todo rastro de inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba salud y belleza. ¿Entendemos qué transformación tiene lugar aquí? Fijaos, sus enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos. ¿Por qué? O sea, cayeron como muertos delante de ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en ellos. Ellos no pueden aguantar esto, ¿verdad? No pueden aguantar esta luz porque es la misma presencia del Espíritu de Dios, ¿verdad? En nosotros. Porque, fijaos porque lo está diciendo, ¿no? Porque no les era posible resistir la luz que iluminaba a los santos libertados. ¿Lo entendemos? ¿Verdad? La presencia de Dios en su templo, en nosotros. Esta luz y gloria permanecieron sobre ellos hasta que apareció Jesús en las nubes del cielo, y la fiel y probada hueste fue transformada en un momento, es decir, transformados para poder ir al espacio, al universo, a casa, ¿verdad? Al reino de Dios. Pues ahí sufriremos una transformación, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, de gloria en gloria. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los santos revestidos de inmortalidad. Esa es la transformación, ¿verdad? Revestidos de inmortalidad, exclamando, victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y juntamente con los santos vivos fueron arrebatados al encuentro de su Señor en el aire, mientras que toda lengua inmortal emitía hermosas y armónicas aclamaciones de gloria y victoria. Por lo tanto, mis queridos hermanos, estos son los eventos finales, y estamos más cerca de este momento que nunca en la historia de la humanidad. Como os decía antes, estaba hablando con este hermano y me decía la preocupación, ¿verdad?, de la gente, porque no entendían de por qué no se predica un mensaje de preparación, un mensaje para estos momentos. Pues, desgraciadamente las cosas son como son, ¿verdad? Pero no tenemos que tener ningún tipo de preocupación. Queridos, nuestro deber es estar afianzados en la palabra de Dios, confiar que nuestro Dios nos acompaña y tal como vimos antes, doble cantidad de ángeles nos protegerán y estaremos protegidos. No hay por qué, si nosotros hemos hecho la preparación que corresponde, no tenemos por qué estar preocupados. Pero eso sí, no se queden con este mensaje de paz y seguridad, con este mensaje de tranquilidad, ¿verdad? Hagan la preparación que corresponda. Eso depende de cada uno de nosotros. Tenemos la Biblia, podemos orar, pedir poder de lo alto. Y no es más. No se necesita más, queridos hermanos. Trabajemos en esta purificación de nuestro templo para que el Espíritu de Dios, como hemos leído antes, pueda volver a habitar su templo. Espero, mis queridos hermanos, que este mensaje os haya resultado esperanzador, ¿verdad? Os deseo que tengáis un próspero día y todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.